Seguimos en el Observador Entrevista y ahora es el turno de abordar una de las problemáticas que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires, a los bonaerenses. De este lado estamos Roberto Lara, Carolina Díaz y el señor Jerónimo Guerrero Iraola, el doctor Jerónimo Guerrero Iraola, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque lo que queremos abordar hoy es la problemática que tienen aquellos vecinos que se han sujeto a los planes de ahorro para sacar un auto o a los créditos UVA y que hoy aquella alegría que fue hace un par de años atrás se ha transformado en una gran pesadilla. Jerónimo, muy buenas tardes, te damos la bienvenida. Carolina Díaz, como te decía recién, y Roberto Lara de este lado. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Jerónimo, nosotros muy bien, y ahora que podemos hablar con vos, tratamos de tirarte algunas puntas de las charlas que hemos tenido con diferentes involucrados en esto que ellos llaman estafa que han recibido. Si te parece bien, te las voy contando y las vamos desarrollando. ¿Bien? Dale, Ya, no hay problema. alguna de las situaciones que tiene todo esto es que luego de poder comprar un auto que era su alegría, un 0 kilómetro que se daba con un total de posibilidades, hoy las cuotas han superado las posibilidades de pago, más en este contexto de pandemia. Han surgido algunas preguntas o comentarios de muchos afectados que nos dicen, por ejemplo, que están a punto de perder el vehículo porque se han atrasado en los pagos, que dicho sea de paso, los valores son impagables cuando empezaron pagando un porcentaje del sueldo que así se los permitía. En otro contexto dicen que reciben muchas llamadas, los atosigan los estudios de abogado, llamándolos por el tema del cobro y demás. Han pagado la mitad del plan y no pueden seguir pagándolos y tienen que, cuando van a devolver el vehículo, les quieren cobrar un monto para que lo dejen y encima pierden el vehículo, o sea, pierden el capital, entregan el vehículo, pero aparte para poder entregarlo y que la concesionaria se quede, tienen que seguir pagando, bien, cifras siderales, ¿no? Cifras siderales. Bueno, quieren pagar y no los dejan, Jerónimo, quieren pagar y no los dejan, porque no les llega la cuota, porque la AP le dice que no están, que no, la clave está mal, que les van a mandar una respuesta al mail, que, bueno, la cuestión es que no pueden hacerse de la cuota para poder pagarlo. No les llega la vuelta de pago de la cuota, como te decía. Ellos buscan una negociación, no pueden pagar la última cuota y muchas veces el contacto que tiene esta persona que quiere pagar, los que pueden pagarlo, tienen el agravante que la comunicación es vía WhatsApp. En este contexto, te queremos consultar a vos, que estás laburando en eso y que te agradecemos desde ya esta comunicación, para que nos cuentes un poquito cómo está laburando la Defensoría en todos estos temas. Bueno, gracias por el espacio. Ante todo, decir dos cosas que es importante remarcarlas. Primero, que nosotros hemos podido continuar trabajando, incluso durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, debido a decisiones de política institucional que en su momento tomó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, que asumió en 2017 al frente de esta gestión, y que desde el arranque de su mandato impulsó la digitalización y la incorporación de tecnología a la Defensoría del Pueblo. Nosotros hoy contamos con expediente digital, firma digital, hemos despapelizado la Defensoría y contamos con un contact center que permite recibir de lunes a viernes las 24 horas los distintos reclamos por múltiples vías, un 0800, la página web, un chat, WhatsApp y todas las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente esta situación que vos muy bien caracterizabas se vio agravada en este contexto, porque obviamente muchas personas dejaron de percibir los ingresos que tal vez percibían mensualmente debido al cese de las actividades, merced al aislamiento. Entonces, en ese sentido, decir que la Defensoría está trabajando y está incrementando su volumen de trabajo, y que otro de los compromisos que asumió desde el inicio el defensor, y que sobre todo sufrió una suerte de sprint o de aceleración en el último tiempo,
tiene que ver con la situación de los planes de ahorro, porque esto no es en afán de adjetivar, sino de caracterizarlo en términos jurídicos. Uno podría pensar que si no es una estafa, al menos hay una información que no es del todo claro y que induce al error de los usuarios y los consumidores. Entonces, si no tenemos en claro que no solo estamos hablando de un aumento desproporcionado de cuotas, sino que, como venimos diciendo, y así ha quedado plasmada en las sucesivas demandas que el equipo jurídico de Legal y Técnica ha confeccionado en conjunto con el área de usuarios y consumidores, si no entendemos que de fondo hay un problema estructural, estamos encarando mal el proceso. Uno podría decir que el aumento desproporcionado de cuotas es la consecuencia de un instrumento jurídico que está destinado a inducir al error y a justamente sujetar a las personas a una red de la que después es muy difícil salir, porque todas las posibilidades, todas las salidas que ese camino te presentan son salidas que son perjudiciales. Y te voy a pasar a enumerar para explicarlo en términos jurídicos, pero explicar dónde está el meollo, digamos, central del problema, para encontrarle el agujero al mate, como me gusta decir. Dale. En primer término, no estamos hablando de un contrato cuyo destino final es comprar un auto. Y acá está el primer gran elemento que nosotros objetamos en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque en realidad es un sistema de capitalización y ahorro. Digamos, el bien tipo, el bien de referencia es el automóvil, pero en realidad no está inicialmente pensado como un sistema para acceder al auto. Obviamente los usos y costumbres lo fueron construyendo en un mecanismo de muchas personas. Digamos, yo fui consumidor de un plan de ahorro en un momento determinado de mi vida. Uno lo utiliza para poder acceder en forma cuotificada a un bien que, si uno lo tuviera que pagar al contado o con un crédito, tal vez presenta otras dificultades. ¿Por qué digo esto? Porque en primer término uno le está pagando una administradora para capitalizarse, no para acceder a un auto. Ahora, ¿dónde está el primer elemento que induce al error? Y acá todos los vamos a sacar. Uno no va a una administradora a pedir un plan de ahorro. Uno va a una concesionaria y te ofrecen entrar a un plan de ahorro. Entonces, esto de la información adecuada y veraz que manda la Constitución Nacional y que manda la Ley de Defensa del Consumidor ya no se cumple. Uno no sabe bien si está contratando con la concesionaria o con una administradora. Entonces, primer punto que al menos es extraño. Eso se puede deber a esta situación, y te lo pido por favor, porque hay mucha gente que nos ha llamado, Jerónimo, esto de que no pueden acceder a las cuotas, que no saben cómo pagarlas, no saben si manejarse con la concesionaria, si remitirse a Plan Rombo o al Plan Fiat o a quien sea, porque no encuentran la forma de... Vos lo decías muy bien, digamos, en el proceso, te digo porque además conozco el tema porque lo padecí, digamos, entonces tengo como este doble rol, ¿no? En el momento en el que te quieren vender el plan de ahorro, sos como una suerte de príncipe o de princesa, entonces te llaman, te ponen una alfombra roja, te dicen que las cuotas, que el bono, que la bonificación, y que el mundo es de una forma que en el momento en el que pagaste esas 2 benditas cuotas iniciales de ingreso, y firmaste el contrato, todo eso se desvanece en el aire. Vos después querés hablar y te dicen, no, usted tiene que comunicarse con Autocar, con Auto... Bueno, y entraste en un limbo en el que lógicamente una persona que no está debidamente informada, porque justamente la estructura de esa modalidad de contratación está hecha para que uno quede sujeto en esa red, digamos, la verdad es que comienza la odisea. En segundo lugar, y esto es muy importante porque parece técnico, pero lo van a entender muy bien, y es una cuestión que es central para objetar estos contratos. Es un contrato de ahorro, pero es un contrato de mandato. En el mandato hay un mandante y un mandatario. El mandante dice, hace tal cosa, y el mandatario lo hace. La sociedad de capitalización es mandataria del ahorrista, de la persona que está ahorrando. Y hay un principio elemental del derecho civil y comercial, que es que el mandatario debe hacer las gestiones como si fueran para sí mismo, es decir, hacerlo de la mejor forma posible. La verdad, esto no es muy jurídico lo que voy a decir, es que el mandatario acuesta a los mandantes en todos los tiros. Digamos, cada vez que tiene que gestionar, el mandante termina perjudicado. ¿Por qué? Porque acá hay una relación que es, digamos, que sea en connivencia y que es profundamente fraudulenta, que es que la administradora de ahorro
generalmente es una subsidiaria de la automotriz. Entonces, en vez de jugar, vamos a hablarlo en términos futboleros, en vez de tener puesta la camiseta del ahorrista, que es la naturaleza del contrato de mandato que uno firma, tiene puesta la camiseta del equipo rival, entonces te hace todos los goles en contra. Y ahí tenemos un problema. Por eso nosotros decimos que este contrato es nulo de nulidad absoluta, porque está vulnerando un principio elemental del derecho civil y comercial y un principio elemental del derecho. El mandatario tiene que hacer las gestiones como si las hiciera para sí mismo. Yo le pregunto a cualquier administradora de planes de ahorro si, pudiendo comprar el auto, porque la administradora lo compra al contado, digamos, saca 2 autos por mes, si pudiendo comprar el auto a 600, lo compra a 900 o a 1.000.000, y digamos, es matemática elemental, no me tienen que argumentar mucho. Está sacando peores condiciones de las que sacaría, digamos, yo junto a 10 amigos, le digo, pongamos una cuota determinada, vamos, compro en efectivo el auto y saco mejores condiciones que la que supuestamente está haciendo eso de un modo más organizado. Entonces ahí tenemos un segundo problema que es elemental. Y un tercer problema, y que se ve sobre todo acrecentado en este momento, y hablo así en forma efusiva porque es un tema que digamos, nos ha apasionado mucho y le estamos poniendo mucha energía desde la Defensoría, todos los equipos técnicos que participan, y es el hecho de que incluso en este contexto de imprevisión económica, que no inicia con la pandemia, digamos, nosotros venimos en un proceso recesivo e inflacionario en Argentina, al menos en forma muy acrecentada en los últimos 2 años. Frente a la imprevisión que esto provoca en las empresas que venden o comercializan bienes, como por ejemplo las automotrices, los planes de ahorro pasan a ser una estrategia de previsión en el tiempo para las automotrices de venta. Ellos saben que al menos por cada plan de ahorro tienen 2 autos colocados por mes. Entonces, uno podría decir, bueno, el mayor costo tiene que ver con que se está financiando de alguna forma a las personas en el acceso al bien tipo que es el automóvil. Ahora, yo te doy vuelta a la película y te digo, escúchame, el plan de ahorro digamos, la administradora y los ahorristas te están diciendo que te van a comprar, mientras duran las 84 cuotas, en el caso de los planes de 84 cuotas, 2 unidades por mes. Digamos, si vos multiplicás por todos los planes de ahorro que hay a lo largo y ancho del país, las automotrices están haciendo con esto un negocio en términos de previsibilidad económica que no lo podrían hacer bajo ningún otro punto de vista. Entonces, sería muy interesante que pensaran que hay algunos beneficios que tendrían que correr para los ahorristas. No, esto no sucede, por eso hemos decidido ir a la justicia y objetar. Obviamente el elemento central, que es lo que nos plantea la gente, pero que es la consecuencia, que es el aumento desproporcionado, porque además no guarda ninguna relación con nada el aumento de cuota, esto por un lado, y por el otro, tildar de nulo e insanablemente nulo el contrato que da origen a este tipo de relaciones comerciales. Jerónimo, yo te quería preguntar un poquitito sobre esto. A ver, vos hiciste toda muy copada, estuvo toda la explicación que diste, y la pregunta es, en este contexto justamente de pandemia, donde los sueldos no son los mismos, donde la gente, ninguno estamos en la misma situación, en la que seguramente puede haber estado alguien que accedió a estos planes, nos acercamos a la Defensoría del Pueblo, y ustedes, ¿cómo nos ayudan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Es interesante. Antes de contestarte el fondo de la pregunta, hago una aclaración que también es importante porque hay mucha gente angustiada. El otro día lo hablábamos con Roberto en la previa de la entrevista, él me decía, la gente quiere pagar, obviamente todos queremos pagar, a nadie le resulta lindo ni grato no poder pagar una cuota, la verdad es que es una situación muy angustiante por la que pasan muchas familias. En ese marco vos decías recién, bueno, que los salarios han sufrido lógicamente en algunos casos una merma o que no han aumentado en forma compasada con los índices de inflación. Ahora bien, si uno saca el valor de los bienes tipo en dólares, los autos están más baratos que nunca, digamos. Obviamente vos me decís, pero Jerónimo, me estás tomando el pelo, no se puede acceder a un auto. Yo digo en términos relativos. Si uno, digamos, si uno traza un ratio entre el valor de la unidad en dólares y lo traslada en el tiempo, hoy relativamente los autos están más baratos que hace unos meses. Ahora, ¿por qué entonces en los planes de ahorro que se supone que toman como unidad de valor, como unidad de medida el automóvil, hay un aumento que es indiscriminado? Entonces ahí hay un problema que también es del orden de esta fantasía jurídica que han trazado
a través de esta modalidad de contratación, que la verdad que ya en muy pocos lugares del mundo se utiliza porque todos entienden que es una modalidad que si no es fraudulenta, al menos induce al error en forma muy marcada y genera unas lógicas muy marcadas. Y ahí te contesto. Obviamente nosotros recibimos muchísimos reclamos. Al momento en la Defensoría tenemos 300 expedientes, ya hemos presentado 6 demandas, tenemos 90 demandas para producirse en el área de legal y técnica, y de esos 300 quedan, no soy muy bueno en matemáticas y al aire, pero nos quedan casi 200 por pasar a legal y técnica, pero nosotros, a instancia de lo que nos ha sugerido el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, vamos a judicializar todos los casos que ingresen. Nos llaman, nos contactan por Facebook, por Twitter, por Instagram, por WhatsApp, por la vía que sea. El equipo del Contact Center ya sabe cuál es la documentación que debe tomar. Generalmente la documentación es muy sencilla, es documento, el frente y dorso, es el contrato que hayan firmado. Toda comunicación, captura de pantalla, esto que decía Roberto recién, me contactaron por WhatsApp, sirve como medida de prueba, y lo que nosotros pedimos como ideal, en muchos casos no se contrata, al menos son las últimas 12 facturas para ver este incremento. Claro, pagas o no pagas, pero las últimas 12 facturas para denunciar o atacar justamente esta cuestión del incremento. Una vez que nosotros tenemos reunido toda esa documentación, la tenemos cotejada y la tenemos ponderada, lo que hacemos es un despacho desde usuarios y consumidores, y pasa al área legal y técnica. Nosotros hemos confeccionado un modelo de demanda que es muy buena, y lo digo porque la verdad es que ha sido redactada por personas que tienen muchísima trayectoria en el campo del derecho de usuarios y consumidores, y que además, más allá de que es el instrumento que usamos para judicializar los casos, la hemos colgado en nuestra página web como una demanda modelo para completar los datos, para aquellas personas que, lógicamente nosotros tenemos un funnel, un embudo, vamos a judicializar todos, pero obviamente vamos sacando conforme el organismo va pudiendo procesar los datos y redactar las demandas, lograr las firmas. Si alguien tiene la imperiosa necesidad de presentarse en forma inmediata a la justicia, puede descargar esa demanda. Obviamente va a necesitar la firma de un abogado o abogada, esto no lo desconocemos, pero entendemos que, dado que las acciones en materia de derechos de usuario y consumidores son gratuitas, puede sin mayor costo, porque el abogado o abogada puede esperar cobrar eventualmente una vez producido el objeto del juicio, es decir, arribado a la sentencia, puede presentarse a la justicia con el instrumento que nosotros le hemos provisto. Así que esas son un poco las acciones que hemos tomado para paliar esta crisis que entendemos que es tremenda, que los números, el otro día salió una medida que entiendo que después vamos a hablar de esto, y en el momento en el que se conoció en los medios de comunicación, la verdad es que nos explotaron los teléfonos, porque obviamente toda luz de esperanza en este contexto alimenta, la expectativa de las personas. Jerónimo, nos quedan algunos minutos y por ahí, si te parece, hacemos un ida y vuelta. Yo te voy tirando lo que nos dijeron, que recién te lo enumeraba en forma todo desordenado, y vos me decís escuetamente, o sintéticamente, mejor dicho, qué le tenemos que decir al usuario. Por ejemplo, los que no pueden pagar y que están a punto de perder el vehículo. A ver, los que no pueden pagar, es tan fraudulento la modalidad de contratación que es muy difícil salirse, porque te piden esperar hasta el final para devolverte el valor del bien y te lo devuelven a valor de cuota pura. Con lo cual, la situación es calamitosa. Punto número 1, judicialicen. Punto número 2, y por favor, esto subrayémoslo, pongámosle una alarma, dentro de la cuota, quienes tienen adjudicado el bien, en el vehículo, viene el seguro. Entonces, ojo, porque aquellos que tienen la cuota impaga están circulando sin el seguro al día. Entonces, ante cualquier problema con un tercero o cualquier accidente, van a estar sin cobertura, y obviamente caída la cobertura del seguro, se va a avanzar sobre su acervo patrimonial. Entonces, por favor, en esto tomar conciencia. Obviamente muchas personas necesitan el auto para ir al laburo, para llegar hasta algún lugar, para asistir a un familiar. Sabemos que la situación es crítica, pero tenemos que advertir que esta situación es muy grave, porque lógicamente no están circulando de acuerdo a la legislación vial vigente. Bien, en cuanto a que no le llega la boleta de los pagos de la cuota... A ver,
¿Qué hacen? La administradora, tanto la administradora como en este caso entendemos que en forma subsidiaria y solidaria la automotriz tienen la obligación de proveer la información en forma adecuada y veraz. En los casos en los que esto no sea así, hacen la denuncia a la Defensoría, traten de registrar las comunicaciones, pero hay una obligación de, en este caso, la administradora de proveer las condiciones de prestación del servicio, las facturas y en los lugares y en los términos en los que el usuario y consumidor o usuaria y consumidora disponen. Así que eso está en todo su derecho, no dejen de hacer el reclamo si esto no es así. Y la otra es en cuanto a los llamados que reciben, que es molesto, de los abogados, porque la persona que obró de buena fe y no está acostumbrada a este manejo, sinceramente le incomoda. Los que reciben los llamados telefónicos. Hoy me llamaba una señora y me decía que, bueno, ella sufre un atosigamiento de un estudio jurídico todas las semanas donde la intiman a pagar la diferencia, que ella no puede pagar, y está muy mal, se ha descompuesto y todo, hay un problema de salud ya. Bueno, eso acreditarlo, la verdad que nadie, a ver, existen mecanismos legales para exigir el pago en caso de mora, los mecanismos legales bajo ningún punto de vista pueden contemplar aprietes o medidas del orden de la usura, digamos. Si una persona no puede pagar, la automotriz y los estudios tienen la posibilidad de mandar cartas documento o exigir el pago por los canales y en las formas que está establecido en la legislación procesal y en la legislación de fondo. Con lo cual, decirle a la gente que nadie puede llamarte y exigirte el cumplimiento de una obligación, porque, digamos, hay unos canales a través de los cuales estas empresas pueden tornar efectivos los derechos que supuestamente aducen, que luego nosotros estamos discutiendo. Digo, no estoy diciendo que sea legítimo lo que reclaman, digo que se basan en los contratos que firmaron para exigir esos pagos. Nadie de ningún modo puede intervenir en nuestra esfera de privacidad ni molestarnos, con lo cual se puede solicitar el cese, eventualmente se puede mandar ese estudio que se presenta en forma insistente, una carta documento pidiendo el cese de esas actividades, porque existen mecanismos vuelta de ley para efectivamente que ellos puedan canalizar la pretensión. Y la última pregunta es, dentro de todo este contexto, sabemos de una medida que salió en esta última semana, nos quedan 5 minutos de entrevista, si nos podés contar cuáles son los beneficios que trae aparejada esta sanción. Bueno, nosotros, como decía, tenemos 6 casos presentados. Cuando se declara el aislamiento social preventivo y obligatorio, se decreta la feria judicial. En ese marco quedaron varadas los reclamos. El tiempo pasaba, inicialmente el ASPO iba a ser por 15 días, luego se fue ampliando. En un momento determinado, el defensor del pueblo nos llama a quienes, digamos, coordinamos los distintos equipos y nos dice: bueno, es momento de pasar a la creatividad, digamos. Ya no podemos seguir diciendo que la justicia no da respuesta, y nos dijo, no sé, búsquenle la vuelta, pero que aparezca la solución. Estas personas necesitan una respuesta. En ese marco, con el equipo de Legal y Técnica, que la verdad es que yo siento mucho orgullo de formar parte de la Defensoría del Pueblo por la calidad humana y técnica de las personas que le integran, el equipo de Legal y Técnica encontró un ribete que bueno, fue el que finalmente terminó dando resultado, que fue pedir la habilitación de feria, y que en el marco de una causa que tenía ciertas condiciones específicas, porque había una persona con discapacidad que necesitaba del vehículo para justamente poder ejercer el resto de sus derechos, pedimos el dictado de la cautelar. Así fue, y unos días después nos enteramos del otorgamiento de esa medida cautelar, que dispone que mientras dure la sustanciación del proceso de fondo, no puede haber un incremento de la cuota que implique digamos, avanzar sobre más allá del 20% del salario del consumidor en este caso. Esto fue una medida cautelar dictada por el Juzgado Civil y Comercial número 11 de La Plata, y la verdad es que obviamente esto nos insufló nuevas esperanzas, porque lógicamente uno también va construyendo y vamos construyendo con los equipos de la Defensoría el libreto arriba del escenario, porque hay que ver cómo vamos estructurando los distintos planteos, y ahora estamos evaluando a partir de esta cautelar otras medidas posibles para ir acompañando y tratando de acortar el tiempo de resolución de cada uno de los casos. Así que en breve ya habremos adoptado sobre esta nueva base
una estrategia específica, y bueno, la verdad que nada, es un orgullo cuando salen las cosas, cuando de repente a quien le toca conducir el proceso, en este caso el defensor del pueblo, nos exige y nos marca el rumbo y las cosas empiezan a salir. Así que estábamos muy contentos en esta semana que pasó porque sentimos que el carro se empieza a mover y que empieza a tener resonancia aquello que nosotros estamos llevando a la justicia. Bueno, una buena noticia para todos los consumidores y una luz de esperanza, Jerónimo. Ahora te van a llover todas las demandas de todos los consumidores. Bueno, qué buena noticia que nos acabas de dar. Jerónimo, sí, decime. Para complementar esa idea, están lloviendo, pero como llovieron los reclamos, para que se den una idea, hace 2 semanas o 3 semanas ya el tiempo y espacio en el aislamiento es difícil, porque nosotros trabajamos desde casa, pero hace 2 o 3 semanas en número de reclamos la Defensoría alcanzó el número de reclamos que teníamos para octubre del año pasado. O sea que, fíjense, estamos a junio. Creo que esto sucedió en mayo, porque sí, hace 3 semanas estábamos terminando mayo y ya habíamos alcanzado el número de reclamos a los que teníamos para octubre del año pasado, que eran un montón. O sea que nosotros estamos muy felices de, aún en este contexto que es complicado, que sabemos que genera mucha angustia, poder tener una utilidad en términos constitucionales como para poder ser un lugar de recepción de demandas y poder darle solución a estas angustias que se generan o que se acrecientan con la pandemia, ¿no? Jerónimo, lo último, y ya no te molestamos más, te agradecemos desde ya la entrevista, decinos cómo puede hacer el vecino común para comunicarse con la Defensoría en este contexto. De lunes a viernes, las 24 horas, el teléfono es 0800-222-5262, 0800-222-5262, por Twitter, por Facebook, por Instagram, o ingresando a www.defensorba, B larga A de Buenos Aires, defensorba.org.ar. Allí pueden ingresar por el chatbot, le aparece un muñequito que dice, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Uno ingresa al reclamo y ya directamente el contact center se encarga de derivarlo al área correspondiente. Muchísimas gracias, Jerónimo. Sinceramente, es una luz de esperanza al final del túnel para todos aquellos ahorristas que de alguna u otra manera se ven afectados por este aumento indiscriminado que han tenido las cuotas en sus vehículos. Jerónimo, muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Un poco de tranquilidad a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a disposición para seguir charlando de materia de derechos. Muchas gracias a vos. Desde ya estamos seguramente en contacto a la brevedad cuando tengamos más información. Muchas gracias, Jerónimo.